Buenas tardes, hoy nos encontramos con el señor Darío Hernando Gutiérrez Galvis de la Universidad Pedagógica y Aracnólogo más famoso de Colombia, que lleva 39 años estudiando las arañas y hoy nos va a enseñar un poco sobre ellas. Bienvenido, profe. Muchas gracias, Josué. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Primera pregunta. Cuéntenos por qué son tan importantes las arañas en el medio ambiente. Bueno, las arañas, como toda especie, tienen una importancia de equilibrio y armonía en cualquier ecosistema. Hasta los parásitos se necesitan. Si el mundo no tuviera chinches, piojos, garrapatas, pulgas, hongos o bacterias, no habría muertes tempranas de plantas, animales ni seres humanos. Por lo tanto, no habría espacio para todos en el mundo. Así que los parásitos eliminan a los débiles y fortalecen las especies. De ahí en adelante hay que saber que si un parásito es tan importante, lo es cualquier otra especie, planta, animal, hongo, bacterias, son importantes para la vida. En el caso de las arañas, pues obviamente hay una cantidad de funciones que ya se están cumpliendo en los ecosistemas y es el control básico de los insectos. Hay que aprender que 1 tonelada de arañas al año elimina 20 toneladas de insectos. Si no fuera así, habría más invasión a los ecosistemas rurales y urbanos y más afectación al ser humano y a nuestros animales de interés. Igualmente las tarántulas, por ejemplo, son arañas grandes en Colombia, las caza una avispa que se llama halcón, aquí la tenemos ya disecada. Esa avispa pica la tarántula, la duerme y le pone huevos dentro del cuerpo. Luego nacen larvas, hijas de la avispa, y se come la araña por dentro. Ahí se muere la araña. Pero cada gusano, cada larva, sufre lo que se llama metamorfosis. Pasa a ser una avispa con alas. Y cuando tienen alas, fertilizan plantas, son polinizadoras. Por lo tanto, estamos indicando que si acabamos con las arañas, vamos a acabar con las avispas controladoras. Y faltando ellos, se acabará gran parte de las plantas de un bosque de cualquier ecosistema. Entonces aprenderemos que es gran cantidad de funciones que cumplen, además de oxigenar el suelo, evitar plagas, permitir y servir de alimento a otras especies. Realmente tienen muchas funciones las arañas y cualquier especie del mundo en cualquier ecosistema. Gracias. ¿Por qué la gente le tiene miedo a las arañas y cómo pueden eliminar la aracnofobia? Bueno, hay que saber también que las personas lo que creen saber es completamente falso. La gente imagina que las arañas saltan, atacan, agreden al ser humano. Películas como La invasión de las arañas, Aracnofobia, han generado un montón de mitos en el mundo, pero aparte ha existido también un miedo de las personas, digamos, de campo frente a las arañas. Ellas imaginan que son animales agresivos, han tenido pronto algún accidente a lo largo de sus vidas y entonces fortalecen ideas equivocadas. Esos animales únicamente se defienden cuando se les hace daño frente a un ser humano. Reconocen muy bien sus presas, obviamente tienen un veneno con el que paralizan a las presas y se alimentan de ellas. Pero si una persona le pisa la patica al animal, él está sintiendo dolor y se tendrá que defender. Entonces, obviamente vendrá una defensa, pero nunca será un ataque. Entonces, importante eso, borrar esos pensamientos tradicionales que nos indican que las arañas son peligrosas, que saltan, que atacan, porque nada de eso es correcto. Y también hay otras creencias, y es que si una persona amanece con ronchitas en la piel, dicen que una araña lo orinó. Algo falso. La orina es una especie de material suavizante para la piel, es guanina, la misma del ADN. De manera que cuando comen una presa, le extraen ese material que no lo pueden metabolizar y lo expulsan. La roncha que aparece en la persona es por cosas diferentes, infecciones con las uñas, agua contaminada, un objeto contaminado en la boca que sembró un germen y después de 5 o 6 días aparece el daño y le echan la culpa a las arañas. Entonces esa serie de cuentos y mitos les da mala fama y por eso pues obviamente el miedo que la gente pues se ha generado en el mundo entero frente a estas especies tan importantes. Interesante, gracias. ¿Cuáles de las arañas son realmente peligrosas? Bueno, hay dos grandes grupos de arañas. Algunas tienen colmillos en esta posición. La gente le dice tarántulas. De ellas, solamente una es peligrosa para el ser humano y vive en Australia. Las demás arañas, todas las demás especies, grupos, tienen colmillos en esta posición, como si fueran pinzas, son cruzados. A ese grupo pertenece la gran mayoría de las arañas del mundo, pero solamente 3 de ese grupo son peligrosas para el ser humano y esas 3 sí las tenemos en Colombia, que son la araña viuda negra, la araña violín y araña bananera. Pero tarántulas, ninguna de nuestro continente será peligrosa para el ser humano. Vamos a mirar esas arañas precisamente. Aquí hay una muy pequeña, la gente de pronto ha escuchado en televisión acerca de la araña parda, araña reclusa o araña violín. Es muy pequeña, es un animal que nunca ataca a un ser humano, pero el veneno es necrosante, descompone los tejidos de la piel. Es una araña muy pequeña, si pongo el dedo cerca de ella, pues no alcanza ni el tamaño de la uña, realmente es bastante diminuta. Es un animal que siempre está bajo las piedras, nunca está en las casas en Colombia, por lo menos en zonas
de ciudades, no la vemos dentro de la casa. De pronto en zonas de campo, zonas cálidas podría estar. Igual que el caso de una tarántula, solamente muerde, realmente no se dice morder para las arañas, se dice quelar, quela cuando le aprietan una pata y se defenderá. Nunca se siente cuando ella inyecta el veneno, son colmillos de 1/5 de milímetro. Entonces la persona, como no sintió nada, se deja así y a los 2 o 3 días el dedo está de pronto, si fuera la zona afectada, el dedo está frío, ennegrecido y comienza una descomposición que puede hacer perder el dedo, y si la sangre lleva el veneno hacia los riñones puede causar la muerte en un ser humano por insuficiencia renal en unos cuantos días. Entonces realmente es peligrosa. En Colombia por ahora no tenemos antídoto para ella. La otra peligrosa es la araña viuda negra, con la que obviamente hemos escuchado mucho más que con la araña violín, bastante información en cierto grado equivocada. Peligrosa sí es, pero ella nunca ataca a un ser humano. Es otra araña muy pequeña, la tenemos aquí en el ángulo de la cajita, de la tapita. Si yo la toco, voy a tratar que ella vaya hacia el centro, para que ustedes vean el tamaño real de esta araña, que tiene un veneno hasta 15 veces más potente que el de una serpiente cascabel. Pero tampoco ataca a un ser humano. Ustedes ven ahí que yo la toco, la molesto, ella evita el contacto. Ya cuando yo la apriete, me equivoque y la apriete, se defenderá del apretón que le di. Ese es el máximo tamaño de una viuda negra. Esta se llama Geometricus, vive en toda Colombia y su veneno puede generar un paro cardiorrespiratorio en el ser humano en unas 12 o 15 horas. En estos casos hubo un deceso aquí en Colombia de un niño de 8 años, ya en los solitarios del país. Falleció por mordedura, queladura de la araña viuda negra geométrica. Y la otra peligrosa, que se expande por toda Colombia, menos en La Guajira, es la araña bananera o araña platanera, mucho más grande que las anteriores. La tenemos parada aquí en este margen de la cajita. No la saco porque es un animal que cuando se asusta corre muy rápido, es difícil controlarla y es muy sensible. Científicamente se llama foneutria, lo que significa sensible hasta con el viento. Por lo tanto, tocarla es causarle dolor, y como siente dolor, pues tendrá que defender. Ha habido varias muertes en el mundo, es un veneno bastante activo. Solamente está desde Panamá hasta la parte norte de Argentina y Chile. Pero en mercados internacionales, en racimos de plátano, puede pasar a Europa, a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, pues en forma accidental, a través de los racimos de plátano, que es donde le gusta esconderse, pero pues también merodea por la zona donde se cultiva plátano. Entonces, realmente que sean peligrosas, solamente esas tres para el ser humano. Interesante. ¿Cuáles son las propiedades antibióticas de las telarañas y cómo se pueden usar en la ciencia médica? Bueno, eso es muy importante porque aquí en Colombia tenemos una especie de araña que se llama nefila. La tenemos aquí en estas varitas. Es un material bastante resistente, es una araña que abunda por toda Colombia. La vimos ahí como fácilmente cortó un hilo y pasó al otro lado de las varitas. Ellas producen un material muy resistente. En el material de las telas de araña pues hay muchas sustancias que pueden ser alimento para bacterias. Para evitar que las bacterias dañen la telaraña, las arañas han aprendido con la evolución a agregar antibióticos, antimicóticos, antibacteriales a la misma telaraña. De manera que por más que lleven bacterias, una telaraña siempre será un material completamente limpio, no genera ninguna infección en el ser humano, ya que las bacterias allí morirán. Y el resto de la seda está hecha de colágeno, fibrinógeno, queratina, carbohidratos, ceras, y ya tiene antibióticos. Esta araña es muy dócil, es bastante delicada, vive solamente año y medio, pero produce cada 5 minutos hasta 100 metros de hilo. Aquí estoy sacándole material, pues es tan delgado que no se alcanza a ver por parte de ustedes, pero llegará el momento en que le he sacado tanto material y haremos una prueba de resistencia colocando, por ejemplo, un esfero de esos hilos que casi ni vemos para hacer el contraste del peso del esfero y la resistencia del material. Entonces es posible utilizar estos hilos de araña nefila en Colombia o en el mundo como hilo de sutura quirúrgica a nivel veterinario y a nivel humano. Como está hecha de colágeno y fibrinógeno, la piel absorbe esos hilos, no hay que retirar puntos y más bien está nutriéndose de la herida, evitando pues obviamente que haya un sangrado, porque es un material hemostático y sirve mucho en cualquier tipo de medicina. Ya le saqué varios hilos, entonces ahora comparemos pues el peso de un esfero que tiene un ganchito para poderlo soportar, y si colocamos sobre los hilos vamos a mirar qué tan resistente puede ser el hilo de la araña, soportando un peso varios millones de veces más. ¿Cuánto pesa el esfero? Podemos decir que pesa 2 o 3 gramos, pero ¿cuánto pesan los hilos? 1/1000ª de gramo. Soporta un peso hasta 30 millones de veces más. Pues hay mucho por hacer con ese material en el país. Interesante, gracias. ¿Por qué las arañas cambian de piel?
Ah, bueno, ellas deben cambiar de piel para crecer. Hagamos de cuenta que a un niño pequeño de 10 años lo colocamos dentro de una armadura de esas del medioevo, armaduras metálicas de los caballeros que montaban a caballo. El niño va creciendo. ¿Qué se necesita? Cambiar esa armadura porque la armadura no crece con el niño. Así les toca a las arañas. Precisamente en esta caja que tenemos acá, tengo una serie de colección de pieles de araña de un historial que estoy llevando respecto a una especie colombiana. Y lo que vemos aquí en esta cajita no son arañas muertas, son pieles de una araña que está allí dentro de la caja grande, y ahorita la miraremos y observaremos que ese material ya está completamente vacío. Si miramos esta estructura, por ejemplo, parece una araña muerta. Y aquí está la serie de colección de pieles más o menos de 3 años atrás, donde se ha hecho todo el seguimiento de crecimiento. Entonces la araña, cuando llega el momento adecuado, se acuesta en su propia madriguera, hace un trabajo muy difícil, muy complejo, de más de 8 horas, y comienza a cambiar de piel. Entonces ella salió de acá, de ese cascarón, y lo ha hecho en este momento unas 7 u 8 veces. Una tarántula hembra puede cambiar de piel unas 40 veces y vivir hasta 32 años. Un macho solamente unas 10 veces y vivirá solamente 8 años. Eso evita el exceso de la población. Y la importancia del crecimiento es precisamente ese, de cambiar de piel, es el crecimiento y también regenerar partes. Si ella pierde una pata cuando cambie de piel, puede regenerar la pata que se había perdido. O también para desinfectarse, es posible que se prendan hongos o bacterias a la piel de la araña. Al cambiar de piel se libera de todo eso y pues continuará con una vida normal sin afectarse por gérmenes del ambiente. Entonces hay muchas razones para que las arañas cambien de piel para crecer. Interesante, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Hay algunas especies de arañas en peligro de extinción? Bueno, en este momento en Colombia se hizo por parte del doctor Eduardo Flores de la Universidad Nacional una forma de prevenir que haya tráfico sobre las arañas, especialmente tarántulas en Colombia, y están incluidas todas las tarántulas del país en el libro rojo de especies en vía de extinción, lo que impide que la gente comercialice las arañas. Obviamente que hay tráfico y se presentan cosas así, pero un inventario exacto que tengamos en Colombia o en el mundo de arañas en vía de extinción no lo hay en este momento. Faltan más estudios, más profundización, pero creemos que obviamente gran parte de las arañas se pierde por la falta de los bosques, por tanta contaminación, por agresión del ser humano a la naturaleza, pues las vamos perdiendo. Pero queda ese trabajo pendiente de realizar en los próximos años en el país. Gracias, profe. ¿En qué consiste el modelo educativo La Araña como estrategia pedagógica? Bueno, este conjunto de arañas y otras más que tengo en la colección la llevo a los colegios, universidades, casas de la cultura, diferentes espacios para que los niños aprendan, por un lado, pues obviamente la importancia de estas especies en el país, sus funciones, sus aplicaciones médicas, pero también hacemos una transversalización, le contamos al niño que tiene que ver las arañas con las matemáticas, las arañas con la física, las arañas con la literatura, con la educación física, con la música, realmente es sorprendente. Y el modelo lo que propone es una búsqueda de un conocimiento integral. Cuando el niño aprenda que no vale más matemáticas que educación física, ni que inglés vale más que danzas, seguramente da más valor a cada cosa que le está estudiando. Y hay que buscar eso en todo colegio del país, no demeritar ninguna materia, todos son tremendamente importantes. Entonces lo que hice fue tomar la araña como un modelo pedagógico para que el niño vea realmente que es posible hablar de cualquier tema utilizando uno solo como referencia. El caso mío, pues el de las arañas. Esa es la razón de que exista el Museo o Arañario de Colombia, que va a los colegios para generar ese tipo de pensamiento en docentes y en estudiantes. Gracias, profe. ¿Es verdad que las arañas son ciegas? La gran mayoría, como son animales de vida nocturna, ellas más bien pasaron a tener sensibilidad que visión. Algunas arañas tienen muy buena vista y es importante eso. Las que no ven absolutamente nada dependen de su telaraña para cazar, o sea que son tejedoras. Y las que tienen buena vista no hacen telaraña, ya pueden usar los ojos para mirar a la presa. La gente asocia siempre araña con telaraña, pero es importante saber que solamente el 10% de las arañas arma telaraña. Ellas no tienen ningún tipo de visión. Mientras que algunas apenas ven sombras y manchas y unas poquitas tienen buena vista. Pero podemos decir que la mayoría de las arañas depende del tacto porque la visión es muy escasa en ellas. Gracias, profe. ¿Por qué las telarañas son tan resistentes? Bueno, esta resistencia que hablábamos hace un rato se presenta porque en los hilos de ella hay unos enlaces químicos que se llaman puentes de hidrógeno. Entonces, la molécula, por decirlo así, que es orgánica, muy compleja, sufre una serie de modificaciones y los puentes de hidrógeno dan resistencia, digamos, imaginemos un acordeón y las puntas del acordeón están unidos por esos enlaces. Como son millones de ellos, en suma dan esa resistencia por un lado y también dan elasticidad.
Y las arañas tienen opción para fabricar hasta 9 tipos de telaraña. Una para empacar huevos, para descolgarse, dejar un rastro, el armazón básico de la telaraña, para pegar al insecto, para la época reproductiva. Entonces pueden variar el tipo de telaraña para diferentes funciones. Y es básicamente una respuesta a la persecución de los insectos y a su gran forma de vida, pues para mantener sus funciones vitales en cada región, en cada ecosistema. Gracias, profe, interesante. ¿Qué piensa de los avances de la biología en esta época? Bueno, realmente, como lo digo en las conferencias, hasta el año 2000 fue el siglo de la construcción de la tecnología y de ahí para acá aplicaciones muy importantes y la tecnología hay que verla como un medio para conocer el mundo, no como una meta, sino un gran medio para conocer el planeta y conocer sobre los diferentes fenómenos sociales, científicos, universales, astronómicos, importante para el aprendizaje. Pero del 2000 para acá, la ciencia biológica ha tenido un gran reconocimiento debido a los estudios genéticos de las especies del planeta. Cuando de pronto comenzamos a pensar que se pueden mejorar especies, mejorar razas a nivel vegetal, a nivel humano, el impacto en la biología, pues de la biología en la sociedad ha sido bastante importante. Falta mucho más, podemos decir que estamos como en el kinder de la biología, el siglo pasado fue el pre-kinder de la biología, pero hay mucho por hacer. Igual cada país tan rico como Colombia, tenemos el 36% de la genética del planeta, somos responsables de cuidarla. Y cuando un país tiene tanta diversidad y tiene tanta responsabilidad, debe comprender por qué no contaminar, por qué no talar bosques, no utilizar plástico, respetar a las especies, no eliminar a ninguna. Entonces, ese compendio que se está como generando, porque ahora en día vemos muchos grupos en internet de gente que le interesan las mariposas, otros las arañas, otros los bosques, las tortugas, como que va despertando una tendencia al estudio de la biología y seguramente será el siglo donde vayamos más al fondo en los temas que incluye esta materia tan importante. Gracias, profe. Con mucho gusto, gracias, gracias Joshua.